Podcast La 100. Según diferentes estudios a nivel regional, los argentinos salimos entre los más disconformes con nuestros trabajos. Los motivos, incluyen falta de oportunidades para el desarrollo profesional, ambientes laborales estresantes, culturas organizacionales que ya quedaron obsoletas, un montón de motivos que hacen que los argentinos estemos así. Equilibrio emocional. Muchas veces también tenemos que ponernos a pensar en las personas que eligen las carreras por mandato o por alguna necesidad económica que no terminan de cerrarles. Entonces eso los va alejando cada vez más de sus propósitos de vida y esta disconformidad empieza a sumarse y a sumarse cada vez más. Y a todo esto, como frutillita del postre, tenemos el contexto macro. No solamente lo que nos pasó con la pandemia, las problemáticas socioeconómicas, políticas, sino también la incorporación de las nuevas tecnologías, en especial la inteligencia artificial, que va a ser este nuevo desafío, porque ahora tenemos un equipo de trabajo que no solamente va a estar conformado por humanos, sino por inteligencias con los cuales vamos a tener que empezar a trabajar. Y esto se convierte en un real desafío, un verdadero challenge para los humanos. Así que es un tema que comenzó a agrandarse. La disconformidad laboral, no sé si sabías, pero es esta percepción subjetiva que uno tiene de una situación que no se va ajustando a estas expectativas o a los deseos que vos tenés respecto a tu trabajo. Y entonces, lo que siempre digo es que lo interesante que aparece como punta de iceberg en las personas que vienen a consultar es que se sienten disconformes, pero es algo como que el yo laboral se empieza a expresar por ahí, ¿no? Entonces, ¿pero qué me está queriendo decir este síntoma o esto que me pasa en mi profundidad, ¿no? La profundidad de mi ser. Entonces, como psicóloga del trabajo, considero que esta es una forma que tenemos en nuestro inconsciente de manifestarnos. Es como cuando te decís, por ahí no va la cosa, no es el camino. Y eso te ayuda a empezar a moverte, a buscar ese cambio real que tanto querés. Porque si no te quedás a través de tus miedos, te quedás con lo que te dijeron, con los mandatos, te quedás con tu chip. Entonces, los que comprendieron su automensaje y despiertan poco a poco de esta Matrix y comienzan esta búsqueda de autoconocimiento, de autorrealización, empiezan a conseguir esa nueva lente. Esto que te digo todo el tiempo, ¿no? Cómo tener lentes nuevas para mirar tu mismo mundo, pero desde otra perspectiva, ¿no? Empezar a evolucionar y básicamente es ir hacia este propósito que tiene uno en la vida, ¿no? ¿Para qué estamos acá? ¿Qué es lo que finalmente uno viene a resolver? ¿Para qué estamos? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy haciendo lo que hago? ¿No? Y cada vez que uno se acerca más a ese canal que tiene que ver con uno, es donde se empieza a sentir más conforme y todos estos síntomas empiezan a desaparecer. El problema mayor se da o sucede en esas personas que no se escuchan, que no leen este síntoma. Seguro no están escuchando este podcast, pero ese síntoma que aparece es casi poético. Es un despertar interno que, te va a terminar angustiando, desmotivando, vulnerabilizando, si vos no te escuchás. Si incluso hasta empieza a aparecer más agudizada la desvalorización, empieza a haber como un aletargamiento, ese cambio que nunca llega y todo el tiempo ves que los demás van y vos ahí dale dando vueltas como un hámster en la misma calecita y te llegas a deprimir, ¿no? Te llegas a deprimir. Si tenés tendencia psíquica hacia estados más ansiógenos, te vas a ir a picos de estrés, vas a estar con el clásico burnout laboral, te empezás a quemar realmente. Y otros empiezan a tener enfermedades autoinmunes, hasta, han venido personas que han tenido ACV, cáncer, un montón de enfermedades y otras que no son tan evidentes, pero que aparecen como las alergias, como colon irritable, dolores de cabeza, insomnio, hubo enfermedades crónicas. Para las personas que realmente están buscando un cambio,
Desde hace 15 años yo vengo desarrollando un método para los que están buscando un cambio. Desde hace 15 años aproximadamente desarrollé y vengo desarrollando y actualizando un método que lo llamé el método Tarasiewicz, que lo vengo aplicando ya en varios países y en un montón de personas que realmente sienten ese clic mental, ¿no? Que empiezan a ver con esta lente nueva que les proporciona este camino de autoconocimiento, de valentía que tiene tratar de cambiar, tratar de pensar para dónde voy, por qué hago lo que hago y qué quiero hacer realmente, ¿no? Empezar a desimplantar esas cosas que no son propias. Entonces, este método empezó desde mi propia historia laboral y personal, ¿no? Con muchas situaciones familiares que pasaron de chiquita, muchas quiebras económicas, muchas muertes, muchas situaciones muy traumáticas que hicieron que comience con una búsqueda de profesionales que no encontraba. Nunca encontré un profesional que me resolviera, digamos, una mirada más holística, más viéndome toda, ¿no? De punta a punta, en relación a lo que me pasaba, a cómo me sentía, cómo comía, cómo dormía, a cómo me relacionaba con mis amigos, con mis parejas, con el estudio, con todo, con mi familia y con mi trabajo, que fue uno de los objetivos más difíciles que tuve que superar en mis distintos años de vida para entender determinadas situaciones. Entonces, ahí empecé como a decir, bueno, listo, si la solución no está afuera, me la empiezo a crear. Y empecé a pensar una manera que mientras me ayudaba a mí misma, también ayudaba a otros, ¿no? Porque siempre traté de como encontrar esa salida más transformadora. El dolor que sentía, traté de transformarlo en algo superador. Entonces, en esta búsqueda, encontré esta forma, ¿no? Y la fui perfeccionando a lo largo de los años, que es este método Tarasiewicz, que lleva mi apellido, y que lo que tratamos es de dotar a las personas con estas herramientas que las ayuden a hackear, ¿no? A hackear sus pensamientos, a empoderar lo que llamamos el yo laboral. El yo laboral es básicamente vos yendo a trabajar en tu día a día, ¿no? Entonces, cuanto menos empoderado, cuanto menos segura estás en tu posición laboral, pero no por el contexto, sino por vos mismo, entonces ahí empiezan a aparecer o empiezan a colarse síntomas quizá de otras aristas de tu vida. Pero ahí lo vamos a ver. Entonces, este empoderamiento te va a permitir como generar ese impacto profundo, ¿no? Esta capacidad nueva que vas a seguir adquiriendo con el método, justamente te permite tener una nueva vía de acceso hacia esta realidad consciente, lo cual va a instalar como nuevas preguntas, ¿no? Hay que aprender a preguntarse. No hay que ir por la vida haciendo con lo que nos dijeron, sino empezar a preguntarse, a refutar esa manera con la que uno se vincula con el trabajo. Y escúchame bien, ¿cómo te vinculás con el trabajo? ¿Cómo te vinculás con las personas, con la comida, con las actividades y con tus hobbies, ¿no? Y de ahí vas a entender muchas situaciones y muchos síntomas que vas teniendo que por ahí, como los ves partidos, ¿viste? O particionados, no te das cuenta que en realidad la alergia con esta conducta, con esto que me pasa, con esto que siento, tiene todo que ver, ¿no? Entonces, el método propone una primer pregunta crucial que uno tiene que hacerse. Hoy te tomo de excusa la disconformidad laboral, pero en realidad esto puede aplicar a cada una de las preguntas que nos hagamos. Yo voy por este lado, por el lado del trabajo, pero pensalo si querés para todo. Te va a servir para todo. Entonces, me hago una primer pregunta para superar, en este caso, la insatisfacción laboral. Entonces me pregunto, algo muy simple, ¿por qué estoy disconforme? Antes de emprender cualquier estrategia, antes de moverme, antes de hacer, de pasar a la acción, tengo que pensar una estrategia. Pero antes de pensar la estrategia, tengo que ver qué me pasa, qué siento, dónde estoy, por qué. Me saco una selfie emocional, me miro, me fijo, hago un discernimiento concreto entre si es esto o esto, y después recién ahí, cuando lo tengo claro, que ahora te voy a decir cuáles son las 3 cosas que yo pienso, recién ahí arranco y empiezo a diseñar una estrategia del cambio y empiezo a definir los objetivos
y todo lo que necesito hacer para obtener esos resultados efectivos. La diferencia entre lo eficaz, lo eficiente, ¿no? O sea, entender que efectivo, eficaz, bueno, lo voy a lograr, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Con cuánto? ¿No? ¿Es eficiente la forma en que lo hago? Porque, no sé, tengo gente que lo hace en 10 años. Bueno, lo logró, pero en 10 años. Y bueno, el tiempo pasa, no somos infinitos, tenemos una vida relativamente muy cortita. ¿Eh? Y bueno, ¿y cómo compramos ese tiempo? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que tenemos? Es el tiempo. ¿Qué tanto malgastamos este tiempo de vida que tenemos, ¿no? Pensando tantas pavadas. Bueno, te convoco, te invito a pensar hoy por qué estás disconforme. Y ahí poder empezar a pensar luego, entonces, en este plan, con objetivos y con una mirada de qué tan efectivo sería si hiciera esto, qué tan eficiente sería mi plan si lo hiciera de este modo. Y después cuando vayas a la cancha, bueno, verás, ¿no? Irás reviendo y ajustando tu planificación, como pasa en el trabajo, pero te lo digo, te lo hagas para vos, en tu propia vida. Entonces, volvamos. Es necesario que podamos discernir entre 3 situaciones. Por un lado, la primera, si la disconformidad surge, por ejemplo, por motivos organizacionales, ¿no? Que de repente, no sé, tenés una diferencia salarial con la contratación que tiene el mercado actualmente, o hay una contratación que es informal, o que te cambiaron las condiciones laborales, o hay un mal clima de trabajo y te están maltratando. Bueno, acá, cuando pasemos a la acción y a los objetivos, los vamos a pensar más desde el lado de las estrategias de negociación, todo lo que tenga que ver con negociación orientada más a recursos humanos, a temas legales, contables, ¿no? Es algo como más duro. Pero ahí ya te das cuenta que en realidad, bueno, ¿por qué estoy disconforme? Y estoy disconforme porque, y es algo puntual, específico, objetivo. No lo estoy imaginando, es así. Es descriptivo, se puede describir. El punto 2, si tiene que ver con, y escucha bien, el desarrollo del yo laboral en relación a mi vocación, a mi identidad laboral, quién soy yo trabajando, o a mi imagen laboral, cómo está mi CV, cómo está mi perfil de LinkedIn, cómo me muestro yo en el mundo digital, ¿no? Esos puntos, vocación, identidad laboral, imagen laboral, cómo están mis competencias profesionales en el mercado, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos específicos de mi rol? Y ahí, por ejemplo, si defino que en este discernimiento, si defino que la situación que me está pasando es esta, entonces ahí voy a trabajar en procesos de coaching laboral profundos. Ojo, con qué tipo de procesos, porque hay mucha yo puedo y eso no nos interesa. Tampoco nos interesa irnos en este caso hacia la psicología profunda. Digamos, es un profesional como los que trabajamos en el método de coaching, y yo te diría que sería como una alquimia laboral, que es con mi socio Hernán Gómez, siempre habla de alquimia laboral, ¿no? Poder realmente llevar a la persona a un estado de autodescubrimiento en relación a su vocación, a la ocupación, y por otro lado también a diferenciarlo, ¿no? De lo que me ocupa, de lo que tiene que ver con mi vocación. Entonces, hacer un coaching laboral profundo, pero no meterme ya a la psicología clínica, y en procesos de lo que se llama reskilling o upskilling, que tienen que ver más con o reciclar mi perfil profesional, ¿no? O poder agregar algunas competencias que me faltan para seguir desarrollándome. Entonces, bueno, esto y este punto 2 es súper vital, porque ahora vamos a estar con estos nuevos desafíos, este nuevo challenge que nos presentan las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, como te vengo comiendo el coco en todas mis podcasts, notas y todos los lugares. Porque es ahora cuando te tenés que empezar a mover, porque después cuando esté instalada, mucha gente que se movió antes que vos va a tener esos trabajos que van a ser pocos. Y se van a crear, ¿no? Nuevos trabajos. De hecho, dicen que el 85% de los trabajos que van a estar en el 2030 todavía no se crearon,
Pero la realidad es que si no tenés ni idea de quién sos, ni cuál es tu vocación real, ni para qué estás acá, básicamente va a ser muy difícil cuando ya las papas quemen. Entonces, para evitar salir corriendo, te invito a que pienses estas tareas, estos procesos y estos nuevos desafíos y que te pongas a pensar en tu yo laboral. Por último, y el punto número 3, que para mí es lo más complejo, lo más subjetivo, ¿no? Ya el 2 ya es más complejo que el 1, porque requiere de otro abordaje también a través de lo subjetivo de cada uno, pero puntualmente este punto es la base por la que creé el método Tarasiewicz y que tiene que ver también con lo que les contaba, mi historia personal, y consiste en entender, en este caso que estamos hablando de disconformidad laboral, consiste en entender la disconformidad laboral como un síntoma de otra arista de tu vida, pero que ahora se proyecta en tu trabajo con este formato, ¿no? Con este formato de disconformidad laboral y que provoca sufrimiento psicológico, sufrimiento físico o también emocional. Por ejemplo, si de repente viviste en una casa donde había una persona más violenta, más sumisa o donde reinaba la desvalorización y vos estás en un trabajo donde te empezaron a desvalorizar, no te reconocen nada y vos no tenés realmente aprendidas las herramientas para trabajar sobre tu yo laboral ni sobre cómo salir de esta situación, podría empezar a aparecer un síntoma como este. Y en realidad, ¿es un problema del trabajo en sí? ¿O es un tema tuyo que tenés que aprender a resolver y a incorporar estas herramientas para poder sortear algo que viene de otro aspecto o por ahí no aprendido o traumático? ¿Sí? Que viene de tu casa por ahí, o de un trabajo anterior que te maltrataron. No necesariamente solo el maltrato, ¿no? Puede ser otros ejemplos. Pero lo que digo es, no siempre tiene que ver con algo que es propio de ese trabajo donde estás, sino la forma en que vos estás percibiendo la situación y creando tu propio mundo en ese instante. Entonces, acá lo que importa es que entiendas que donde te está doliendo es donde está tu evolución. Ahí es donde vos tenés que seguir con mucha valentía, ¿no? Trabajando en vos para poder sortear este síntoma. Que gracias a Dios que aparece este síntoma, porque es como la forma que vos encontraste, psicológicamente hablando, para hablarte, para mostrarte. Cuando te aparece, ya cuando te aparece una enfermedad es un bajón, porque es mucho más difícil, ¿sí? Acá son como avisos previos, para eso, ¿viste? Lo emocional va como previo al cuerpo, para mostrarte que tenés que hacer algo por eso y que ahí está tu evolución, ¿no? Y tu propio también libertad yoica, donde vos de repente vas a decir, bueno, listo, yo vengo de esa casa, pero la vida no es esto. O sea, ¿por qué? Bueno, si mi mamá no se autovaloró, ¿por qué yo voy a copiar el mismo modelo? O si alguien me maltrató, ¿por qué tengo que seguir por acá? ¿No? Empezar a tomar una decisión propia y a sanar todo eso que por ahí tiene que ver con tu linaje, con tu familia, con personas que te cruzaste en el camino, parejas, amigos o supuestos amigos o personas que te cruzaste en el trabajo, que no te trataron como correspondía o que vos mismo no tenías las herramientas para afrontarlo. Ahora te estoy diciendo, sí, ahora sí podés. Ahora sí podés escucharte porque tenés ahí un síntoma a la mano y estás escuchando un podcast como este. ¿No te parece muy llamativo que te hayas quedado hasta acá a escucharme? Entonces digo, bueno, ahí pongámonos a pensar, pongámonos a seguir como en esta línea de que en la mayoría de los casos que vengo atendiendo todos estos años, paradójicamente estos síntomas no constituyen un problema de trabajo en sí. Y muchos me decían, pero ¿qué está diciendo? ¿Que en el trabajo solo es un escenario de proyecciones? No, pero a veces sí, muchas veces sí, un montón de veces sí, ¿no? Entonces por eso, en el 1 y el 2 sí son problemas más relacionados de trabajo y en el 2 te diría que lo vocacional ya también puede estar metido más en esta línea, ¿no? Pero acá, específicamente, cuando sufrís psicológica, física o emocionalmente, tenés que pensar otras cosas. No solamente una capacitación o un coaching más de competencias o hablar con recursos humanos. Acá tenés que trabajar en vos. Hay un llamado de vos mismo hacia vos mismo o misma. A veces estos problemas que se arrastraron hasta hoy se van expresando en este escenario de proyecciones que son inconscientes al principio hasta que te das cuenta
para ser resueltos, y aparecen también, si te pones a pensar, un montón de otras proyecciones sintomáticas, como te apareció ahora que te diste cuenta con la disconformidad, pero también antes por ahí tuviste miedo de hablar en público, o no podías delegar, o tenés problemas con tu comunicación asertiva o el liderazgo, o problemas de autovaloración, o seguís teniendo síntomas físicos cada vez que tenés que hacer algo. Bueno, todo esto que por ahí no vas teniendo como a estos niveles de conciencia más avanzados, empiezan a hacer desbalances en tu yo, que lo llamamos yo 360 integral, que comprende todas las aristas de tu vida, todas las aristas de tu persona, ¿sí? Entonces, empieza por un problema más relacionado a tu yo laboral, como la excusita. Hay otros que por ahí les pinta empezar a darse cuenta de sus temas a través de las parejas, otro a través de los hijos, otro a través de la mascota, otro a través de la... Bueno, nosotros nos pinta a través de la profesión o a través del trabajo resolver cosas como mucho más complejas, y bienvenido a ese sufrimiento, entre comillas, que a veces lo es muy grande, pero es un gran mensaje que aparece y que nosotros tenemos que aprender a encontrar el método de sufrir menos. Entonces, a medida que te vas dando cuenta qué es lo que te hace sufrir, vas a sufrir menos. Más conciencia, más despertar, menos chip. En estos casos que estamos hablando ahora, lo importante es abordarlo con mucha valentía. Sobre todo, autocompasión. Y muchísima, y a eso me lo digo a mí, muchísima paciencia. Nosotros, con Hernán y con todo el equipo de Trabaja Mejor, lo trabajamos todos los días, pero desde una mirada que integra la psicología clínica del trabajo, cosa que acá no abunda, el coaching laboral. Trabajamos en desarrollar este método todo el tiempo, ¿no? Y aparte, trabajamos también con psiquiatras, con médicos, con nutricionistas, con personas que trabajan en la medicina ortomolecular, con especialistas en prácticas que tienen que ver con el cuerpo, la mente, las emociones y sobre todo la espiritualidad, ¿no? Integrar la meditación, la respiración, la autoconciencia, el aquí y ahora, todo integrado, porque en realidad el abordaje para nosotros es siempre integral, no lo podemos entender fragmentado, no podemos, no nos cabe en la cabeza como hasta ahora se trabajó o el psicólogo con la cabeza y la señora que hacía la meditación por allá lejos, que no la vean mucho, por allá, por suerte ahora, ¿no? Por suerte ahora va cambiando todo y se van entendiendo que todo es a favor de la integración, a favor de entender al ser humano como un todo. Es como el médico que solo atiende la rodilla. Bueno, genial que hay un especialista de rodilla, pero... Podcast La 100. Según diferentes estudios a nivel regional, los argentinos salimos entre los más disconformes con nuestros trabajos. Los motivos, bueno, incluyen falta de oportunidades para el desarrollo profesional, ambientes laborales estresantes, culturas organizacionales que ya quedaron obsoletas. Bueno, un montón de motivos que hacen que los argentinos estemos así. Equilibrio emocional. Muchas veces también tenemos que ponernos a pensar en las personas que eligen las carreras por mandato o por alguna necesidad económica que no terminan de cerrarles. Entonces eso los va alejando cada vez más de sus propósitos de vida y esta disconformidad empieza a sumarse cada vez más. Y a todo esto, como frutillita del postre, tenemos el contexto macro. No solamente lo que nos pasó con la pandemia, las problemáticas socioeconómicas, políticas, sino también la incorporación de las nuevas tecnologías. En especial la inteligencia artificial, que va a ser este nuevo desafío, porque ahora tenemos un equipo de trabajo que no solamente va a estar conformado por humanos, sino por inteligencias con los cuales vamos a tener que empezar a trabajar, y esto se convierte en un real desafío, un verdadero challenge para los humanos. Así que es un tema que comenzó a agrandarse. La disconformidad laboral, no sé si sabías, pero es esta percepción subjetiva
que uno tiene de una situación que no se va ajustando a estas expectativas o a los deseos que vos tenés respecto a tu trabajo. Entonces, lo que siempre digo es que lo interesante que aparece como punta de iceberg en las personas que vienen a consultar es que se sienten disconformes, pero es algo como que el yo laboral se empieza a expresar por ahí, ¿no? Entonces, ¿pero qué me está queriendo decir este síntoma o esto que me pasa en mi profundidad, ¿no? La profundidad de mi ser? Entonces, como psicóloga del trabajo, considero que esta es una forma que tenemos en nuestro inconsciente de manifestarnos. Es como cuando te decís, bueno, por ahí no va la cosa, no es el camino. Y eso te ayuda a empezar a moverte, a buscar ese cambio real que tanto querés. Porque si no te quedás a través de tus miedos, te quedás con lo que te dijeron, con los mandatos, te quedás con tu chip. Podcast La 100.